Hoy vamos a aprender a expresar sensaciones en mandarín. Y para eso vamos a ver unos cuantos adverbios. 很,有点, 非常, ¿sí? Y unos cuantos adjetivos como 高兴 o 伤心, ¿verdad? Y otros más. De esta forma, intercambiando unos y otros con los pronombres para poder aplicarlo a lo que quieran expresar, ¿sí? Bueno, también estaremos reviendo un poco la parte fonética. Recuerden que 我 es nosotros y se pronuncia 我 porque tiene el tono alto encima de la O. Este tono significa que el tono cae y sube. 我, ¿sí? Si fuera el tono ascendente sería 我. Si fuera el tono descendente sería 我. Y si fuera el tono alto, que es llamado el primer tono, que es una línea horizontal, es 我. ¿Bien? Ok. Primera oración. 我很冷. 我很冷. ¿Sí? Significa tengo frío o tengo mucho frío. ¿Bien? Pongo esto entre paréntesis porque puede significar cualquiera de las dos. Ahora les explico por qué. O 我很热. 热. La R del pinyin en mandarín se pronuncia R, no es R. ¿Tá? O sea, el mandarín, el chino, no tiene este sonido R. Los chinos no pueden pronunciar la R nuestra. Entonces cuando ven la R en pinyin, se pronuncia R, ¿sí? Que viene a ser la R china. Bueno, R significa calor o caliente. Long, long, significa frío. 我很冷 significa yo tengo frío o yo tengo mucho frío. O sea, en otras palabras, yo mucho frío, yo mucho calor. ¿Por qué vale como mucho o simplemente como tengo frío? Porque los adjetivos en chino siempre necesitan tener un adverbio. Bien, nosotros por ejemplo en español podemos decir tengo mucho frío, tengo mucho calor, tengo poco frío, tengo poco calor, tengo un poquito, tengo bastante, pero también podemos decir simplemente tengo frío, tengo calor, sin agregar un adverbio. En chino necesariamente hay que agregar el adverbio. Entonces cuando simplemente queremos decir tengo frío, sin decir mucho, poco, bastante, etc., se le coloca 很, que es el adverbio que también significa mucho. ¿Bien? Por eso cuando está 很 puede significar tengo mucho, o simplemente tengo lo que sea. ¿Bien? Bueno, 我很冷, tengo mucho frío, 我很热, tengo mucho calor. Siguiente. 他有点高兴, sería para él o ella un poco feliz. 高兴 significa feliz y 伤心 es triste. ¿Bien? 他有点伤心 sería él o ella está un poco triste. Bien, en pinyin, 他 puede significar él o ella, como les expliqué, porque se pronuncia igual y el pinyin es un alfabeto fonético. Pero si escribimos con caracteres chinos, que todavía no lo estamos haciendo, el carácter para ta de él y el de ta de ella son caracteres que tienen una diferencia, ¿sí? Así que usando los caracteres chinos se escribe diferente él o ella, pero en pinyin se escriben igual. Bueno, nuevamente, 他有点高兴 para él está un poco contento, o 他有点伤心 para él o ella un poco triste. Bien, como verán, ninguna de estas oraciones tiene verbo, ¿ok?
我们很忙. Para nosotros estamos muy ocupados. Man, significa ocupados. La G final, cuando tenemos NG, esa G final es casi imperceptible. Se pronuncia apenas como el comienzo con el fondo de la garganta. Man, ¿sí? Pero no es mang, no suena tan dura como la G del inglés o del español. Es imperceptible. Man. ¿Bien? 我们很忙. Estamos ocupados o estamos muy ocupados. 我们 significa nosotros. Recuerden que es 我 de yo y men, que es el plural. O sea, el plural de yo, que significa nosotros. Y lei significa cansado o cansados. ¿Bien? Por lo tanto, 我们很累. Nosotros estamos muy cansados o estamos cansados. La otra oración, 他非常significa extremadamente. ¿Bien? 他非常光明. 光明 son dos caracteres, por eso son dos sílabas. Significa inteligente o listo. 光明 y el opuesto sería 愚蠢. 他非常愚蠢 sería él es extremadamente estúpido o idiota. O ella, ¿no? Ta, dependiendo si usamos él o ella, ¿sí? 非常 es el adverbio que significa extremadamente. 光明 para inteligente o 愚蠢 para estúpido, idiota. ¿Bien? La CH, o sea, la che en mandarín se pronuncia de una forma mucho más exagerada que en español. En español diría chun, y en chino es chun. ¿Bien? O sea que esa exageración en la pronunciación de la ch es correcta, porque el mandarín pronuncia la ch de una forma mucho más ch, así, ¿bien? Así que si lo pronuncio exagerado es porque así es como se pronuncia. Yu chun, ¿bien? Ok. Siguiente. Aquí tenemos una partícula final, le, que se usa mucho para el pasado. Como en chino no tenemos conjugación de verbos, lo que se suele colocar cuando colocamos un verbo para pasar al pasado, le colocamos le al final. En este caso, le no significa que sea pasado, sino que cuando decimos tengo hambre o tengo sed, siempre se le coloca le al final a la frase. ¿Bien? Así que yo quiero decir tengo hambre, 我饿了, ¿sí? 我饿了. Significa hambre. ¿Sí? La E se pronuncia ¿sí? Pero como tiene el tono, este es el tercer tono, que baja y sube, es ¿bien? 我饿了. Yo hambre sería. O yo tengo hambre. Ahora, quiero decir sed, de que quiero beber algo, sería 渴 con K. 渴. Entonces sería 我渴了. 渴了. ¿Bien? 渴了. yo 渴 de sed, le. Porque para expresar hambre o sed siempre usamos al final la partícula le. ¿Bien? Ok. Siguiente oración. 他们. Con el primer tono, ¿sí? El tono alto es a, 他们. 很生气. 生气 significa enojado. 生气. Tono alto y tono descendente, cuarto tono. Chi. ¿Bien? 他们 sería ellos o ellas. ¿Verdad? Recuerden que ta es él o ella. Men
Men es la partícula que pluraliza, por lo tanto, tamen es el plural de él o de ella, o sea, ellos o ellas. Hen significa muy. Sheng chi, ellos están muy enojados. Ellos muy enojados. O simplemente ellos enojados o ellas enojadas. Bien, última oración. Ni hen wu liao. Wu liao significa aburrido. Bien, hen significa mucho, como les expliqué, o simplemente aburrido, ¿sí? Por lo tanto, ni es tú. Bien, tú muy aburrido. Tú estás muy aburrido, ¿sí? Ni hen wu liao. Wu liao, como tenemos dos tonos ascendentes, ¿sí? Es el segundo tono, es wu, y la segunda sílaba es liao, solo sube el tono, ¿verdad? Ni hen wu liao, tú estás muy aburrido. Ahora convirtamos esto en pregunta. Voy a borrar un poquito aquí. Recuerden que las preguntas son igual que las aseveraciones, pero se le agrega la partícula ma al final. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, queremos, en vez de decir tú estás aburrido, voy a preguntar, ¿tú estás aburrido? Para eso, a la pregunta, no necesitamos en una pregunta incluir hen, ¿sí? A menos que queramos preguntar realmente, tú estás muy aburrido, ¿sí? Pero la pregunta puede ir sin un adverbio. O sea, podemos preguntar ni wu liao ma? Ni wu liao ma? ¿Tú aburrido? O sea, ¿estás aburrido? La partícula ma significa que es una pregunta, porque en el chino tradicional no se usaba el signo de interrogación. Entonces, la partícula ma al final de la oración daba a entender que esto era una pregunta. ¿Bien? Pero nosotros sí le vamos a agregar un signo de interrogación como se usa hoy en día. Vamos a pasar a pregunta, otra oración. Por ejemplo, acá digo, esto es una aseveración. 我很冷. Yo tengo frío. ¿Sí? 我很冷. Ahora voy a preguntar, ¿yo tengo frío? Acá sí. 我冷. Porque no necesito el adverbio este, porque estoy preguntando. 我冷吗? Recuerden la partícula ma al final para indicar que es una pregunta. Bien, así que aquí ya ven cómo utilizamos adverbios y pronombres y adjetivos para transmitir o expresar sensaciones, y también estamos reviendo cómo se hace una pregunta en mandarín. Espero que les haya gustado la clase y seguiremos con el curso próximamente.